Acuérdense que hemos aprendido la primera mentira de abstenerse de alimentos y de hacer penitencia, que eso no está en la Biblia. La segunda cosa que habíamos aprendido el día de ayer, mis amados queridos, era el Vía Crucis, la Vía Dolorosa o la Vía Sacra. No es que no exista eso, existe esa vía, recuérdelo. Sin embargo, lo que habíamos hablado de dónde salieron las estaciones y por qué se llamó Vía Crucis o el Vía de las Cruces, y fue por el invento de inventar 14 estaciones dentro de esta vía, y que posteriormente la gente que no podía ir hasta Jerusalén a hacer este peregrinaje, empezaron, hermanos queridos, los franciscanos, a tener en los templos una réplica, y después los diferentes papas que habíamos aprendido el día de ayer ordenaron en todos los templos enriquecerlo con el arte, haciendo, hermanos queridos, ídolos de las 14 estaciones, y que después, hermanos, recuerden que las estaciones que antes se celebraban hasta 1990 empezaban con la Vía Crucis hasta la sepultura de Jesucristo. En 1991, Juan Pablo II añade, como que se da cuenta qué horror, que es lo que siempre han hecho, hermanos queridos, enseñarnos tener un Cristo muerto, añade la 15ª estación, la resurrección de Jesucristo. Por tantos años han enfatizado solamente en la muerte, y es algo dramático, es algo melancólico, es algo que de verdad produce dolor al reconocer nuestro pecado a la santidad del Señor, pero hasta ahí quedaba. Lo más importante de Jesucristo, hermanos queridos, no fue solamente la muerte, sino la victoria sobre la muerte, que fue su resurrección. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver, dentro de la tradición de la celebración de Semana Santa, que no está en la Biblia y que Jesucristo ni los apóstoles en ningún momento enseñaron ni practicaron, ni estas estaciones, ni a recordar la muerte de Jesucristo en Semana Santa. Acuérdense que Jesucristo nos ordenó a nosotros, sus seguidores, que recordamos la muerte y la resurrección y su pronta venida cuando celebramos la Cena del Señor. Ahí dijo el Señor que nosotros recordaríamos su muerte, proclamaríamos su muerte, su resurrección y su pronta venida. No en un recordatorio de una semana que no está en la Biblia. ¿Ok? Pero dentro de estas celebraciones, hermanos queridos, y de Semana Santa, de la tradición, hay una mentira que lleva 3 partes. La tercera mentira de la práctica de la tradición de Semana Santa, que no está en la Biblia, se llama, hermanos queridos, dentro de esta tradición se enseña que Jesús cae 3 veces. Y esta es la tercera, séptima y novena estación. ¿Ok? Usted va a darse cuenta que dentro de todas las estaciones, la estación número 3, la estación número 7 y la estación número 9, hermanos queridos, esto es como que estos señores que la Biblia los llama, en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, doctrina de demonios, hipócritas, mentirosos y con su mente cauterizada, se sentaron a escribir un drama, que de por sí ya la muerte de Jesucristo fue algo dramático y terrible. Sin embargo, le añadieron un poquito más de drama. No solamente que Jesucristo cae una vez, sino que cae 3 veces. Ahora, ¿dónde está eso en la Biblia? En ninguna parte. ¿Ok? Si usted entra a un templo católico y recorre las estaciones, ahora son 15, acuérdense que hasta 1990 eran 14, vea usted la estación número 3, la 7 y la 9, ahí se ve Jesucristo con la cruz, caído y aplastado por la cruz. Obvio que eso en nosotros nos produce, ¿cuál es la palabra para explicar esto? O sea, dentro del drama, o sea, los que han visto las películas, que bueno, también esta última película de Mel Gibson es una exageración en el flagelamiento, es decir, cuando le cayeron al látigo a mi Señor, pero de por sí era tan severo ese castigo, hermanos queridos, que muchos no sobrevivían a la flagelación romana. Si es verdad que los látigos
que utilizaban los romanos para castigar a los criminales, no solamente eran tiras de cuero, sino que en las tiras de cuero, al final de las tiras, hermanos queridos, ponían huesos o ponían bolas de acero con ganchos como cuando uno va a pescar y ve los anzuelos que tienen esos ganchos con esas puntas, o eran las bolas de acero, hermanos queridos, con asperaciones como con ganchos, y estos al golpear, la bola de por sí golpeaba el hueso, pero las puntas quedaban clavadas en la carne, y a lo que el soldado romano jalaba, venían desgarrando la carne, haciendo de verdad un acto de horror y de terror. Le repito, era tan fuerte ese castigo que muchas personas morían justo ahí. ¿Ok? Vamos a ver algo, hermanos queridos, que quiero que usted anote, y después vamos a ver en la Biblia esta tercera de 3 mentiras. O sea, no pone a Jesucristo que se cae una vez, 2, 3 veces. Ahora, yo quiero que usted, hermanos queridos, especialmente mis amigos católicos, ¿ok?, con todo amor y respeto, con la libertad de estar en un país libre, usted vaya a la estación y vea que Jesús cae, acuérdese, la tercera, la séptima y la novena. Y usted le pregunte al párroco, al cura, al arzobispo, al papa: venga para acá un ratito. Aquí está la Biblia. Muéstreme dónde en la Biblia está que Jesucristo cae 1, 2 o 3 veces. En la Biblia, no en el catecismo o no en un librito inventado por hombres. En la Biblia católica. Dígale usted: a ver, señor cura, venga por acá, muéstreme en la Biblia donde dice que Jesucristo se cayó, punto. Así nomás. Y después que cayó 1, 2 y 3 veces. ¿Dónde está eso en la Biblia? Naranjas. Entonces, ¿qué significa eso? Invento. Por ende, escriba usted para que coma comida y no cuento. Escuche, hermano. En ninguna parte de la Biblia se enseña esto. Sí es verdad que Jesús fue masacrado, pero jamás en ninguna parte se enseña que Él haya caído 1 o más veces. Y usted escríbalo, por favor. Escríbalo para que quede esto constancia. Para que usted después, todo lo que le estoy enseñando, usted si es católico y se llama cristiano, vaya usted y confronte entonces a los curas y dígale: a ver, ¿dónde está esto que está en la Biblia? Que ustedes enseñan, muéstrenmelo en la Biblia, ¿dónde está? Naranjas. Y te voy a enseñar algo más para que usted tenga argumentos, para que se dé cuenta, hermanos, que donde haya una sola mentira, ya significa que qué credibilidad tiene lo demás, pues. Por eso tenemos que siempre venir a la Biblia. No estoy diciendo que Jesucristo no murió masacrado. Es más, quiero invitarte, por favor, a que vea usted una de las profecías, y después vamos a ver en el Nuevo Testamento, de cómo iba a ser el siervo sufriente de Dios. Si usted me acompaña, por favor, al libro de Isaías, capítulo 53, vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿ok? Isaías 53, esta es la verdad. Esto no lo vamos a negar, ¿ok? Así dice la Biblia, la palabra de Dios. Lo vamos a leer aquí. Isaías 53, permítame leer del 1, hermanos queridos, hasta el 12. Isaías 53, del 1 al 12. Esta fue una profecía de lo que iba a acontecerle al siervo de Dios. Sufrimientos del siervo de Jehová. Una profecía. Acuérdense que esta profecía fue dictada 712 años antes de que nazca Jesucristo. Para que veas que Dios conoce toda la historia. Y Él, utilizando al profeta Isaías, hermanos queridos, da esta profecía. Permítame leer. Escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Okay. Aquí sí nos muestra la palabra de Dios en una profecía del Mesías lo que iba a padecer. Experimentado en dolores, quebrantado, fue masacrado. Eso era una profecía 712 años antes de que naciera Jesús. Permítame ahora, vamos a ver en la Biblia y vamos a conocer el relato y dónde está en la Biblia para que usted lo lea, y así usted me va a decir a mí, mira, aquí está en la Biblia que Jesús se cayó 1, 2 o 3 veces o se tropezó o algo así. ¿Ok? Mire usted, hermanos queridos, vamos primeramente a Mateo. Si fuera tan amable, usted puede leer, mis amados queridos, en Mateo capítulo 26, desde el 47, apunte por favor, Mateo capítulo 26 hasta el 47, Mateo capítulo 26, versículo 47, quiero que por favor usted lea hasta el capítulo 27, versículo 66. Este es, hermanos queridos, desde que lo arrestan a Jesús hasta que lo crucifican. El relato que cuenta el Evangelio según San Mateo. Hermanos queridos, por favor, lo vuelvo a recalcar. Lo que necesitamos saber de Jesucristo tiene que estar en la Biblia. Nada de que te salen con libros apócrifos o libros deuterocanónicos para quererte a ti enseñar alguna tradición. Tiene que estar en los 66 libros de la Biblia. ¿Ok? O, hermanos queridos, en los 27 libros del Nuevo Testamento. Acuérdense que la Biblia católica, con la que usamos los evangélicos, difiere en 7 libros, pero en el Antiguo Testamento. Estos 7 libros, que hermanos queridos no fueron escritos en hebreo, sino en griego, el concilio judío no los aceptó por tener otra tradición y por no ser inspirados, pero en el Antiguo Testamento hay 7 libros más que se llaman deuterocanónicos o apócrifos que tiene la Biblia católica. En el Nuevo Testamento, la Biblia católica y la Biblia de los cristianos es igual, 27 libros. ¿Ok? Entonces, la vida de Jesucristo tiene que contar los padecimientos de Jesucristo, etcétera, de Jesús. Todo lo relacionado a mi Señor Jesucristo tiene que estar en los 27 libros del Nuevo Testamento, tanto de la Biblia católica como la cristiana, que es la misma. Solo que a veces el léxico, la forma que está escrita, varía en términos, pero es la misma esencia y es el mismo mensaje. En el libro de Mateo, hermanos queridos, usted va a encontrar, amados, en el Mateo capítulo 26, 67 y 68. Vemos el maltrato que le hacen a mi Señor. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién te golpeó? ¿Ok? Ahí lo vemos, hermanos queridos,
también vamos a encontrar en Mateo capítulo 27, lo vamos a leer en el versículo 27 al 31, ¿ok? Esta parte que vamos a leer, Mateo capítulo 27, versículos 27 al 31, ahora Jesucristo está en el pretorio. ¿Se acuerda que yo le decía pretorio? Es la guarnición donde estaban los guardias. Miren lo que le pasa a mi Señor. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, ¿okay? Y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían y diciendo: salvo rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. O sea, todo eso es real. A donde yo te estoy llevando es que la tercera mentira es que te dice que Jesucristo se cae con la cruz. Ahora quiero que usted, por favor, tome muy en serio y apunte esto que le voy a decir. El único relato en la Biblia donde se habla de la crucifixión de mi Señor Jesucristo está en los Evangelios. ¿Ok? Los 27 libros del Nuevo Testamento se dividen en diferentes partes. Los Evangelios, libro histórico, las cartas paulinas, otras cartas de los apóstoles universales y los libros de la profecía, que son, hermanos queridos, el Apocalipsis. Pero el único relato donde se cuenta la crucifixión de Jesucristo lo va a encontrar en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Es decir, en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Los que recuerdan que hemos estudiado la Biblia, de estos 4 evangelios, 3 son idénticos. Y estos 3 evangelios se llaman, porque se parecen, los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Si usted ha comenzado a escudriñar la Biblia, ahora usted se va a dar cuenta y se ha admirado y de pronto dice: oye, pero se repiten los evangelios, repiten lo mismo. Por eso se llaman sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Juan es diferente. ¿Ok? Estos 3 evangelios sinópticos, escúcheme bien esto que te voy a enseñar y lo vamos a ver en la Biblia ahorita mismo, nunca ponen a Jesús cargando la cruz. Nunca. Y esto es entendible. Como también vamos a entender a Juan cuando dice: y cargando la cruz fue a ser crucificado. Ya lo vamos a ver enseguida. ¿Qué es entendible? Acuérdate que yo te había dicho ayer que desde el pretorio hasta el monte Moriah, ¿ok?, que es el Gólgota, el lugar de la calavera donde Cristo fue crucificado, es ascenso, 3 kilómetros de ascenso. Después de recuerden ustedes, Jesucristo es arrestado un jueves por la tarde, ¿ok? Al caer el sol, digamos 7, 8 de la noche. Terminan ellos la Pascua, entran al Shabbat, hermanos queridos, o más bien la apreciación de la Pascua. Mi Señor Jesucristo es arrestado a las 7 de la noche, comienza la masacre, la paliza que le pegan, el insulto, no duerme mi Señor, no le dan de beber, no come, a pesar de que había comido. Hermanos queridos, a las 9 de la mañana, mi Señor Jesucristo, toda esa noche, desde las 8 hasta antes de las 9 de la mañana, todo eso, hermanos queridos, mi Señor le meten una paliza. Hemos visto cómo le meten de puñetazos, de bofetadas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre puñetazo y bofetada? ¿Quién lo da? Acuérdate que estos son soldados romanos, no son los fariseos. Los fariseos eran hombres estudiosos, por ende eran hombres delicados, todos flacuchentos y viejitos. Fariseo, para que uno pueda llegar a ser fariseo, 60, 70, 80 años. No eran jóvenes, ¿ok? Son de 70, 80 años. Nunca guerrearon, solo estudiaron. Por ende sus músculos no va a comparar el golpe de una persona de 80 años que nunca ha hecho ejercicio en su vida a un soldado romano, 25, 30 años,
máquinas de terror y de muerte, toda la compañía lo ponen a Jesús con una caña, le meten cañazos en la cabeza. Puñetazos es cuando usted cierra el puño, ¿ok? Usted cierra el puño, imagínese un soldado romano, levanta el brazo y asesta un puñetazo en la cara de un hombre, mi Señor Jesucristo, con los ojos vendados. ¿Usted se imagina, hermanos queridos, ese puño cómo puede figurar la cara de mi Señor? Ese es el puñetazo. Puñetazo es el que va con el puño. Bofetada es contrario. No es esta acción de golpear, es la acción, hermanos queridos, así mismo con el puño, pero con esta parte, dar un golpe en la cara. Una bofetada. Y la diferencia entre bofetada y cachetada es cuando abre la mano y golpea la cara en el cachete. Cachetada, con la mano abierta. Bofetada, cuando usted cierra la mano y golpea en el sentido contrario. Puñetazo es la acción del puño golpeando la cara. Todo eso recibe mi Señor, hermano, de soldados romanos. Así que usted se puede imaginar cómo estaba el rostro de mi Señor. Aparte de eso, la corona de espinas. La corona de espinas, hermanos queridos, falsamente, como te enseñan las estatuas, que son una enramada de 3 cordones puestos en la cabeza de Jesús. Estos señores artesanos que hacen estas estatuas necesitan estudiar un poquito para conocer cómo era la corona de espinas. La corona de espinas, hermanos queridos, es tomada del cardo o de una planta del desierto, hermanos queridos, de Jerusalén, cuyas espinas pueden llegar a medir entre 10 a 15 centímetros. Y la manera en que los soldados lo hacían es que iban amarrando o dándole vuelta y entretejían una corona. Es que, haga de cuenta, usted sabe lo que es tejer, ¿verdad? Haga de cuenta un gorrito, ¿ya? Este gorrito es de espinas. Y este gorrito, hermanos míos, primero se lo clava, escúcheme, se lo clava y posteriormente se lo aprieta. Cosa que eso, hermanos queridos, es algo tormentoso, hermano. Usted no se puede imaginar esas espinas clavadas en el rostro, en el cráneo de mi Señor, el dolor, y después apretadas. Eran dolores intensos. Acuérdense que los romanos eran artistas, como decimos los ecuatorianos, para inducir el dolor y el terror, para que la gente que vea aprenda y tenga escarmiento. Tú no quieres esto, ubícate entonces. Puñetazos, cachetadas, bofetadas, la corona de espinas, cañazos en la cabeza. Aparte de eso, la flagelada. Tremenda paliza que le dieron a mi Señor, hermano. Es obvio entender. Sí, mi Señor Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre, no tenía fuerzas, humanamente. Hermanos queridos, tú le pones una cruz encima, habrá dado 2, 3 pasos y se desplomó y no se levantó más. Por eso, usted vea los 3 evangelios, los sinópticos, que nos cuentan, ¿ok? Vamos a comenzar con Mateo. Le invito a que leamos Mateo 27, 31 y 32, ¿ok? Primero la masacre, la puñetiza que le meten, y después obviamente estaba tan cansado, sediento, comienza a derramar sangre, las hemorragias que tuvo haber tenido mi Señor Jesucristo. Por eso en la cruz dice: tengo sed, no solamente para que se cumpla la palabra, sino también físicamente. La pérdida de sangre produce una sed terrible. Mi Dios tenga misericordia de mí. Pero yo he querido enseñarte la verdad. Yo no puedo ni aumentar ni quitar, pero sí puedo confrontar a los que aumentan y a los que quitan. Y enseñando en el nombre de mi Dios tradiciones, costumbres y mentiras que jamás usted la va a encontrar en la palabra de Dios. Hoy te he dado las citas bíblicas, y usted, mi amigo católico que está viendo este programa, con todo respeto, usted siga creyendo lo que usted quiera, está en el Ecuador y es libre, pero al menos si se llama cristiano, escudriñe las Escrituras, y al escudriñar las Escrituras, usted se va a dar cuenta que el 99.99% de las cosas que usted ha creído como ciertas son inventos de humanos que no están en las Sagradas Escrituras. Y si no están en las Sagradas Escrituras, significa que todo lo que usted ha creído
es mentira. Y cómo duele eso. Y yo le comprendo exactamente, porque así me sentí yo. Yo que estaba dispuesto a morir por mi religión católica. Yo que tenía tantos sueños de que era muchacho, llegar a ser sacerdote, llegar a ser cardenal y el Papa mismo. Ese era mi sueño, hermano. Cuando comencé a escudriñar la Biblia, me dolió tanto en mi corazón darme cuenta que el 99.99% de las tradiciones y costumbres que yo creían ciertísimas, al escudriñar la Biblia, me di cuenta que esas cosas no estaban. Como por ejemplo, lo último que acabaron de hacer. ¿Dónde dice en la Biblia que una iglesia puede subir a los altares a líderes religiosos de esa iglesia y declararlos santos para que la gente les rece pidiendo milagros y favores? Aquí, ¿dónde está eso? ¿Dónde está que Jesucristo puso en pedestales a los 12 apóstoles cuando resucitó? O que se iba muriendo Pedro, se iba muriendo Juan, mártires de la fe. Y mi Señor Jesucristo a la iglesia le dijo, pongan los altares para que ustedes le recen a los muertos. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermano? Con todo respeto te digo. Vuelvo a repetirle, usted crea lo que crea. Usted está en el Ecuador, país libre. Pero si se llama cristiano, hermano, aprenda a creer en Jesucristo y a obedecer lo que Cristo enseñó. Si no enseñó Jesucristo lo que muchas iglesias mal llamadas cristianas practican, usted está en una secta. Sálgase de ese lugar y busque una iglesia donde le prediquen la plena y donde le enseñen lo que Jesucristo enseñó. Si alguien inventa y le dice a usted que Jesucristo cayó 3 veces y la Biblia no enseña eso, ¿usted a quién le va a creer? ¿A la tradición o a la verdad? Y mañana, cuando usted vea la 4ª mentira de la práctica de la tradición de Semana Santa, ahí usted va a tomar decisiones, pues, ¿no? Como lo tuve que hacer yo, lo que hemos tomado miles que hemos salido de la secta pagana de Roma, creyendo que todo eso era verdad, y al estudiar la Biblia, que es lo que me enseña a mí de Jesucristo, no está, uno tiene que tomar una decisión. O ignoro la Biblia y la verdad para justificar y seguir en la mentira, en la tradición y en la costumbre. Usted decide, usted tiene la última palabra. Dios, que es Dios, te dio libre albedrío para que usted decidiera en verdad obedecer a Jesús y seguirle de todo corazón, o seguir viviendo una religión mentirosa, creyendo usted que por sus actos religiosos y sus penitencias entrará en el reino de los cielos, y al morir tendrá una parte del Señor que te dirá, no es por la religión, sino es por la fe en Jesucristo que uno entra. Quedas advertido. Si Cristo no viene mañana, y ni hoy día, mañana nos volveremos a reunir para seguir estudiando la 4ª mentira de la tradición de Semana Santa,